Estamos en la semana 8, me parece, ¿no? Ya falta poquito para terminar el trimestre. Bueno, un mes. En fin, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo, que era recursión con memorización. ¿Sí? Cambiaron la interfaz a esta cosa. Odio cuando cambian la interfaz sin ninguna buena razón, pero bueno, ya ni modo. Vamos a continuar. Les decía que si de repente me escuchan raros porque hay estos picos muy extraños en la velocidad del audio. Y no tengo idea de por qué, porque el video está bien. Y el audio no debería tener problemas. En todo caso, el que debería tener problemas es el video. Pero bueno, ahí vamos. Vamos a seguir con recursión con memorización. Lo que vamos a hacer ahorita, ¿sí?, para entrar en calor, va a ser resolver algunos problemas de los que ya sabíamos hacer, ¿sí?, y que hicimos como práctica para Divide y Vencerás, pero ahora le vamos a aplicar recursión con memorización, ¿vale? Y entonces ahorita estaba viendo un par. Yo creo que el segundo cabrín no lo vamos a ver ahorita, está muy simplón. Vamos a retomar, por ejemplo, este, ¿sí? Ese ya lo hicimos, ¿sí? ¿Cómo sé que ya lo hicimos? Porque por la fecha del último envío, acá tenemos 21 de agosto, no, de 2021, 27 de agosto, ¿ok? Y en hora de clase además. Así que ese lo debemos ya tener resuelto. Vamos a volverlo a hacer. Vamos a plantear la recurrencia, pero ahora, antes de simplemente mandar la recurrencia, que debería tardar aproximadamente, bueno, aquí el tiempo que marcaría OmegaOp sería de 1 punto cosa. Cuando le metamos recursión con memorización debería bajar drásticamente, ¿ok? Y entonces vamos a volver a ver este problemita. Déjame, me meto de una vez salida. Se los paso. ¿Cómo van en sus demás materias? Espero que les esté yendo bien. Todavía no nos han dicho nada sobre si vamos a regresar o no. No sé si alguno de ustedes sepa algo, pero a nosotros, que generalmente siempre nos dicen muy pronto y el próximo trimestre va a ser igual PER, esta vez no nos han dicho absolutamente nada. Ni que vamos a seguir en PER, ni que no vamos a seguir en PER, ¿sí? No han dicho nada. Muy bien. En cuanto yo me entere, yo les comento, pero si se enteran ustedes antes, sería buena idea platicarlo. ¿Va? En fin. Pues vamos a empezar. Este problema ya sabemos hacerlo. Dice, se llama con pocos ceros consecutivos y dice, escribe un programa que calcule el número de cadenas binarias distintas de longitud n que no tienen más de 2 ceros consecutivos. ¿Sí? O sea, unos pueden tener muchos, pero ceros no. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, ¿cómo habíamos hecho esto? Dice, si vamos a regresar por 2, ¿eso porque lo saben o porque lo intuyen? Hay una diferencia importante. Que lo intuyan es porque como todo el mundo quiere regresar, entonces la UAM tendría que hacer lo mismo que todos los demás, y entonces la UAM también va a regresar. Que lo sepan quiere decir que alguna autoridad ya dijo que eso va a pasar. ¿Sí? Hasta ahorita yo no sé nada de lo que vaya a pasar, no nos han comentado absolutamente nada. Pero bueno, entonces vamos a hacer cadenas que no tienen más de 2 ceros consecutivos, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, otra vez suponemos que tenemos varios espacios, ¿sí? Suponemos que tenemos que llenar, no tantos, por ejemplo, eso, ¿sí? N espacios, ¿no? Bueno, pues hay que ver qué hace la UAM, porque la UAM siempre es muy rebelde, ¿sí? Digamos, la UAM tiene trimestres, no tiene semestres. Entonces, por ejemplo, bueno, ahí sí no sé qué vaya a pasar. No, yo creo que hay que esperar, ¿sí? Hay que esperar, en fin. Entonces, tenemos, por ejemplo, en espacios, ¿sí? Y podemos decidir con qué vamos a empezar, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, hay un universo, ¿sí? Hay un universo donde podemos empezar con un 1, ¿sí? Entonces, está el universo donde empezamos poniendo, ¿cómo lo voy a dibujar? Digamos, voy a poner aquí el monito, ¿sí?
Entonces, tenemos el universo donde en el primer espacio ponemos un 1. ¿Sí? El 1 no le causa problemas a nadie y entonces lo que faltan son n menos 1 lugares por llenar. ¿Sí? Eso es lo que falta. Y ahora, por ejemplo, este problema, ¿cómo lo habíamos resuelto? Nos habíamos dado cuenta de que poner un 0 y simplemente hacer recursión hay un gran problema, ¿no? Porque, déjame hacer esa cosa un poquito más chiquita. El 1 no causa problemas porque yo me puedo imaginar todas las soluciones de cadenas de tamaño n-1, ¿sí? Déjame aquí le pongo esta cosita. O sea, puede haber varias soluciones de tamaño n-1, ¿sí? Pero cuando yo le pongo un 1 primero, no pasa nada, ¿sí? O sea, aquí hay potencialmente muchas formas de terminar de llenar lo que falta, ¿sí? Ahora, aquí el problema de simplemente decir, bueno, si empiezo con 1 pues hago recursión y si empiezo con 0 pues hago recursión. El problema es que, por ejemplo, una solución de tamaño 4, en este caso n-1, una solución válida de tamaño 4 es 0, 0, 1, 1, ¿sí? O sea, en cuanto a tamaño 4, esa es una solución válida. ¿Ok? El problema es que vamos a suponer que estamos hablando de que n igual a 5, en realidad. ¿Ah? Y entonces con n igual a 5, cuando yo decido simplemente poner un 0 y hacer recursión a ciegas, esta solución se muere. ¿Sí? Déjenme ver qué es lo que están comentando por allá. Lo que decía el bendito Situam, pues en parte el Situam es un obstáculo que se tiene que superar para hacer lo que sea, ¿sí? Ya sea de regresar o no regresar. Y pues bueno, hay que ver qué pasa, ¿va? En fin, entonces, con un 1, la solución que empieza 0, 0 y luego va a 1, 1, por ejemplo, no le pasa nada, ¿sí? Esa está bien. Pero la misma solución en el grupito de abajo, ¿sí? Cuando yo decido empezar con 0 se muere, ¿sí? Porque yo no debo tener más de 2 ceros consecutivos, ¿sí? Entonces, la forma en la que, como habíamos solucionado este pequeño inconveniente, es en lugar como ya me di cuenta de que los ceros son un problema, ¿sí? Lo que me imaginaba era que el monito, en lugar de nada más llenar una celda, que lo puede hacer, o sea, puede poner un 1 y hacer recursión. Pero también lo que podría hacer es poner un 0 y luego un 1, ¿sí? De modo de que a la recursión ya no se tiene que preocupar por qué pusieron atrás, porque justamente el monito está produciendo un universo donde no se tiene que preocupar, ¿sí? O sea, el de atrás es 1, así que nadie de aquí se tiene que preocupar. Y el otro universo era... bueno, ¿y qué pasa si yo pongo un 0 y luego quiero poner otro 0 y luego el 1 está obligado porque no puedo poner más de 2 ceros consecutivos, ¿sí? Y entonces lo que termina pasando es que ahora al caso recursivo al que caigo es un caso donde entonces ya nada más faltan por llenar 2 lugares, ¿sí? Y entonces lo que teníamos era que en el universo donde yo decido empezar con 1 y hacer recursión, a la recursión le falta por determinar cuántas formas hay de llenar n-1 lugares. Cuando yo decido poner 0 y luego un 1, a la recursión de acá le falta por determinar de cuántas formas se pueden llenar n-2 lugares. Y a la recursión que viene del caso de que yo pongo un 0 y luego pongo otro 0 y luego pongo un 1, ahora a esa parte le faltan por llenar n-3 lugares, ¿sí? Y que entonces el caso general lo podríamos decir como f de n es igual a f de n-1 más f de n-2 más f de n-3, ¿sí? El caso general. Muy bien. ¿Qué onda, Alejandro? Y ahora, de ver el caso general, ya podemos vislumbrar cuáles tendrían que ser casos base, ¿no? Vamos a ver cuál es la n más chiquita que nos dan. La n más chiquita que nos dan es 1 en este problema. Pero eso no significa que f de 1 sea el único caso base que deban manejar, ¿sí? Por ejemplo, para f de 1, ¿cuántas posibles soluciones hay? Hay 2, ¿no? La cadena que tiene un puro 0 y entonces no se puede pelear con nadie, y la cadena que tiene un 1 y entonces tampoco se puede pelear con nadie.
¿Sí? Aquí el problema de nada más poner un caso base y poner el caso general es que, por ejemplo, si yo digo que este es mi único caso base, entonces f de 2, ¿sí?, entra al caso general. Y resulta que f de 2 aquí se volvería 1, ¿sí?, y aquí se volvería 0, y aquí se volvería negativo. ¿Ok? Entonces, eso es un problema. En particular la parte negativa. Nosotros podríamos determinar que aunque no nos pidan n igual a 0, de todos modos dar una respuesta, ¿sí? Pero en particular el hecho de que se vaya negativo es un problema, ¿sí? Entonces, para evitar que se vaya negativo, esto lo que nos dice es que mínimo hay que tratar esta cosa como caso base, mínimo. Y entonces, por ejemplo, para 2 lugares, pues están los 4, ¿sí? Porque podemos poner 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, y entonces no pasa nada, ¿sí? Y digamos, podemos manejar el caso de f igual a 3 también como caso base, ¿sí? Y para f igual a 3 hay una cadena que es esta que es inválida, esta cadena es válida, esta cadena es válida, esta cadena es válida, esta es válida, ¿sí?, esta es válida, esta es válida y esta es válida, ¿sí? Entonces la única cadena, en el caso de igual a 3, la única cadena que es inválida es la que tiene puros ceros. Y eso lo que podemos decir es que entonces f de 3 es igual a 7, ¿sí? Dante, porque dice que no tiene más de 2 ceros consecutivos. O sea, 2 sí puede tener, pero más no, ¿sí? Es por eso. Que tenga 2 ceros consecutivos sí se vale, pero no puede tener más de 2. ¿Vale? Muy bien. Y entonces, por ejemplo, en el caso de 3, la única que realmente se muere es la que tiene 0, 0, 0, porque esa sí tiene más de 2, tiene 3, ¿sí? Las demás sobreviven. Muy bien, y entonces ya tenemos esta recurrencia. F de 1 tiene que ser 2, F de 2 tiene que ser 4, F de 3 tiene que ser 7, y el caso general puede ser eso. Muy bien, vámonos al IDE, ¿sí? Y entonces tenemos el stdio.h, y esta cosa puede... En un int seguramente cabe, pero vamos a manejarlo con un long, ¿sí? O sea, porque muchas recurrencias que hemos visto necesitan long, y entonces ahorita vamos a dejarlo con long. Para el caso de 1 devuelve 1, no, perdón, devuelve 2. Para el caso de 2, ¿sí?, devuelve 4. Para el caso de 3, ¿sí?, devuelve 7. La única que se muere es la 0, 0, 0. Y para el caso general, devuelve f de n-1 más f de n-2 más f de n-3, ¿sí? Y lo vamos a mandar y vamos a ver el tiempo. Debe ser un tiempo comparable al de nuestro último envío. Ahorita no hemos visto el código del último envío, pero seguramente es el mismo, de hecho, ¿sí? Seguramente es el mismo. Déjame leer un poquito más eso. ¿Está? Y entonces aquí printf de porcentaje LLD de f de n. ¿Ok? ¿Qué onda, Sergio? No, acabamos de empezar más o menos. Ahí andábamos platicando un poquito. Y entonces vamos a mandarlo. Bueno, déjame probarlo, ¿no? Por ejemplo, con 3 dice que tiene que ser 7, pero bueno, ahí es el caso base. Sí, tampoco es mucha sorpresa que dé 7 porque nosotros mismos lo programamos así. Y entonces vamos a ponerlo de nuevo envío. Vamos a enviarlo, ¿sí? Y si todo sale bien va a estar aceptado, pero en particular nos interesa el tiempo. ¿Ok? Y entonces dice 1.44. ¿Ok? Hay envíos que tienen 0.0 cosa, ¿sí? O sea, muchísimas veces más rápido que el que acabamos de hacer. ¿Ok? Ya se intuye que esta cosa se puede acelerar con recursión con memorización, ¿sí? Pero siempre que hagamos recursión con memorización es bueno evidenciar que hay trabajo repetido, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, f de 10, ¿sí? F de 10 requeriría f de 9, ¿sí?
f de 8 y f de 7. ¿Sí? O sea, aplicando la cosita de acá. F de 10 requeriría f de 9, f de 8 y f de 7. Y por ejemplo, ¿qué requeriría f de 9? F de 9 requeriría f de 8, f de 7 y f de 6. ¿Sí? Y entonces aquí ya podemos detenernos de ver si hay trabajo repetido, porque es obvio que sí, ¿no? Sí hay trabajo repetido. F de 10 requiere directamente f de 8 y f de 10 requiere directamente f de 9, pero f de 9 requiere f de 8 otra vez. ¿Sí? Trabajo repetido. ¿Ok? Eso lo que nos dice es que hay que aplicar recursión con memorización. ¿Vale? Si queremos ser más rápidos. ¿Ok? ¿Cómo podemos modificar esta cosa? ¿Sí? Lo primero que voy a hacer es mi arreglo de memoria. ¿Sí? En este caso, donde la n puede ser muy chiquita, nos dicen que la n puede estar entre 1 y 33. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, si yo parto un arreglo de memoria de 33 más 1, abarco hasta el 33. ¿Sí? En particular también abarco el 0, pero digamos, el 0 me da lo mismo, ¿no? Me importa que en todo caso mi arreglo de memoria abarque hasta el 33. ¿Ok? Y entonces una cosa que habíamos dicho, ¿sí? Es que digamos una técnica general para también hacer ese tipo de problemas es tener mi arreglo de memoria, pero tener también un arreglo de calculados, ¿sí? Que también tenga en este caso 33 más 1 y que diga que nada está calculado. ¿Sí? Eso significa todo falso. De hecho, por ser global, aunque yo le quito esto, también tiene puro falso, pero a mí me gustaría ser explícito. ¿Sí? Aquí no me importa lo que traiga, pero aquí sí me importa que todo el mundo se dé cuenta de que yo de forma intencional quiero que todo tenga falso. ¿Sí? Porque no he calculado nada. Muy bien, ¿le voy a poner calculados o calculado? Calculado. ¿Va? Entonces, ¿qué calculado? No he calculado en ningún caso. ¿Ok? Muy bien. Le voy a quitar aquí esa cosita. Y entonces, ¿cómo voy a aplicar recursión con memorización? Lo puedo hacer así. Como sé que hay trabajo repetido, eso lo que significa es que de repente puedo yo calcular una respuesta, ¿sí? Y me conviene memorizarla en mi libretita. En este caso, la libretita esta va a ser el arreglito de acá. ¿Sí? Cada vez que yo tenga calculado un resultado, no nada más lo voy a devolver, sino que lo voy a anotar en mi arreglo. ¿Sí? Para que cuando yo vuelva a caer en el mismo caso, ¿sí? Cuando yo vuelva a caer en el mismo caso, yo pueda checar en mi libretita si ya lo tenía calculado o no. Y si sí, simplemente lo devuelvo de inmediato. No lo vuelvo a calcular. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer acá? Este código, que es el código de la función, lo voy a envolver en un if. ¿Sí? Que ese if lo que va a decir es if calculado de n es igual a falso, es decir, no he jamás calculado el caso que me están pidiendo ahorita. ¿Sí? Jamás me habían pedido calcular el caso que me están pidiendo ahorita. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, bueno, si me dan a 1 el resultado es este, pero en lugar de devolverlo lo voy a anotar. ¿Sí? Si me dan n igual a 2, el resultado es este, pero en lugar de devolverlo lo voy a anotar. ¿Sí? Si me dan n igual a 3, el resultado es este, pero en lugar de devolverlo lo voy a anotar. Y si me dan el caso general, el resultado es este, ¿sí? Pero en lugar de devolverlo, lo voy a anotar. ¿Ok? Ya que lo anoté, voy a decir que, bueno, que ya finalmente el caso que me están pidiendo ya lo tengo calculado. ¿Ok? Y ahora, como último paso de la función, ¿sí? Como último paso de la función, yo voy a devolver lo que tengo anotado en la libretita esta, ¿sí? Ya sea porque ya lo tenía anotado desde antes o porque lo acabo de anotar yo, ¿ok?
Fíjense que si calculado de n tenía falso, quiere decir que yo en ese momento lo acabo de anotar, así que claramente lo tengo. Pero si calculado de n tenía verdadero, eso quiere decir que en el pasado ya me habían pedido calcular el mismo caso. Y si en el pasado me pidieron calcular el mismo caso, en el pasado lo anoté en el arreglo, entonces no tengo que volver a calcularlo, simplemente devuelvo lo que ya estaba anotado. ¿Ok? Y entonces, esa es una forma general de aplicar recursión con memorización. ¿Sí? Y para este problema debería ser suficiente. ¿Sí? Si no he calculado el caso que me están pidiendo, lo calculo y lo anoto. O lo calculo, lo anoto, lo calculo, lo anoto, lo calculo, lo anoto. Ya que lo tengo anotado, digo que ya lo calculé y al final lo devuelvo. ¿Ok? Muy bien, y debe funcionar igual. ¿Va? Una cosa bien importante, ¿sí? Que, pues, si su función está devolviendo un long, entonces la libretita donde anoten el resultado también debe ser para longs, ¿sí? Y noten que justamente el parámetro que me están pasando a mí como la n, en este caso yo lo estoy usando como índice de mis arreglos, tanto el de calculado como el de memoria. ¿Ok? Muy bien, vamos a mandar este. ¿Sí? Vamos a mandar, déjame poner acá el título del problema. ¿Sí? Este ya lo teníamos resuelto, pero ahora lo tenemos resuelto con recursión con memorización. Y vamos a volverlo a mandar. Enviar. ¿Sí? Debe estar aceptado. Aquí lo importante es el tiempo. ¿Sí? Lalo, ¿cómo se hace para que sea tan rápido como para tener el 0.002? Esta cosita que está aquí es la suma de la evaluación de todos los casos. ¿Sí? Y este 0 puntos, en particular el 2, seguramente viene de la pura sobrecarga de iniciar el programa. ¿Sí? Es decir, la parte de iniciar un programa es una parte que cuesta bastante a nivel interno. Y entonces seguramente este problema tiene un buen de casos, ¿no? Fíjense cuántos casos tiene. Tiene hasta el 33, ¿va? Y entonces, por ejemplo, cuando lo que haces es sumar el tiempo de cuántas veces te tomó iniciar un programa 30 y tantas veces, es este tipo. ¿Sí? Ahora, si se quiere, bueno, yo aquí lo puedo ver porque soy el autor del problema, pero aquí hay una forma de que yo pueda ver cuánto tiempo tardó cada caso individual. ¿Sí? Por ejemplo, aquí le puedo poner descargar salida. ¿Sí? Y entonces lo que me abre es esta cosa. Y en particular hay un archivo que se llama, por ejemplo, ceros33.meta. Y aquí lo que me incluye es el tiempo que me tardé yo. ¿Sí? Y aquí dice que me tardé esa cantidad de milisegundos. ¿Sí son milisegundos? Sí, seguramente sí. ¿Va? O sea, me tardó muy poquito. ¿Va? Me tardé muy poquito. Estas simplemente fueron unas pocas llamadas a función y unos pocos accesos al arreglo. ¿Va? Aquí el detalle es que la razón por la cual el otro tardaba mucho es porque hay muchísimo trabajo repetido. ¿Sí? O sea, todo lo que haya aquí de F de 8, todo lo que haya ahí, también va a estar acá. ¿Sí? Y ahora cuando te vayas a F de 11, ¿sí? Que resulta que F de 11 pide F de 9, F de 10, F de 9 y F de 8, ¿sí? Todo lo que haya en F de 9, ¿sí? También va a aparecer acá. ¿Va? Y entonces se empieza a hacer una cosa gigantesca de llamadas a función. Esa es la razón por la cual el programita que no tiene recursión con memorización tarda tanto. ¿Ok? Muy bien. Esa es la razón, ¿va? Déjame cerrar aquí. Esa es la razón, que en verdad hay demasiado trabajo repetido. Una cantidad impresionante de trabajo repetido. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este ya lo teníamos, ahora lo tenemos, pero ahora sabemos hacerlo más rápido. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer este. ¿Sí? Igual, vamos a volver a resolverlo,
Y ya que lo tengamos resuelto, vamos a volver a resolver, vamos a adecuar nuestra implementación para hacer recursión con memorización. ¿Sí? Y luego ya pasamos a un par de ejemplos un poquito más complicados. Entonces, déjame cerrar acá. Entonces, suma de dígitos. Ya lo habíamos hecho también. ¿Sí? Dice, dado un entero n, escribe un programa que calcule cuántas cadenas formadas por dígitos del 1 al 9 existen, tales que esos dígitos sumen n. ¿Sí? Y por ejemplo, para n igual a 3 hay 4 cadenas. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1 y 3. ¿Sí? Espero que ya se acuerden de este problemita. Ya lo habíamos hecho. ¿Ok? Entonces, voy a dejar este abierto un ratito. ¿Cómo podemos hacer de nuevo este problema? ¿Sí? Lo que nos dicen es que podemos usar dígitos del 1 al 9, pero hay que hacer que la suma de los dígitos de toda la cadena sumen n. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, si lo que queremos sumar es n igual a... No sé, n igual a... Déjame le bajo el volumen. Ahí está. N igual a... no sé, 15. ¿Sí? N igual a 15. Entonces hay unas cadenas que empiezan con 0, no, con 0 no se vale. Cadenas, dígitos del 1 al 9. Hay unas cadenas que empiezan con un 1, hay cadenas que suman 15 que empiezan con 2, hay cadenas que suman 15 y empiezan con 3, las que empiezan con 4, empiezan con 5, con 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? O sea, existen cadenas que suman 15 en total y que pueden empezar con cualquiera de esos dígitos. ¿Sí? Pero por ejemplo, si yo ya puse una cadena, si yo ya decidí que voy a empezar con 9, ¿sí? Si yo ya decidí que voy a empezar con 9, ¿cuál puede ser el siguiente dígito que yo ponga? ¿Sí? El siguiente dígito que yo ponga no puede ser 9. ¿Sí? O sea, imagínense una cadena donde quieren sumar 15 y deciden que el siguiente dígito que van a poner es 9. Eso ya valió. ¿Sí? Porque ya sumaron 18 y ya se pasaron. Por ejemplo, 6 todavía ya vale. 6 es bueno, sí, porque quieren sumar 15. 6 se puede. 7 no se puede porque ya valió. 8 no se puede porque ya valió. 9 no se puede porque ya valió. Pero las posibilidades que hay aquí en el segundo dígito, ¿sí? En el segundo dígito es o poner un 1, o poner un 2, o poner un 3, o poner un 4, o poner un 5. ¿Sí? Y en particular, por ejemplo, cuando ya pusieron el 9 y ya pusieron el 1, ¿cuánto falta por sumar? ¿Sí? ¿Cuánto falta por sumar? Falta por sumar 5. ¿Sí? Esto lo que nos dice entonces es que yo puedo tener una f de n que me diga lo que falta por sumar. ¿Sí? Cuando la n es grande, por ejemplo en el ejemplo de 15, cuando la n es grande yo puedo poner toda la gama de dígitos. ¿Sí? Y cuando me falta por sumar poquito, yo ya no puedo poner toda la gama de dígitos porque no me puedo pasar. ¿Sí? Este problema ya lo habíamos hecho en algún momento. Emilio, debería ser el número restado a 15, ¿no? Exacto. Es decir, si yo ya puse un 9, ¿sí? Si yo ya puse un 9, digamos, déjame aquí borrar. O déjame aquí seguir, ¿va? Si yo ya puse un 1, entonces lo que falta por sumar 14, ¿no? Si yo decido poner un 1, entonces falta por sumar 14. Si yo decido poner un 2, entonces falta por sumar 13. Si yo decido poner un 3, entonces falta por sumar 12. Etc, etc, etc. ¿Sí? Y si yo decido poner un 8, entonces faltan por sumar 7. Y si yo decido poner un 9, entonces faltan por sumar 6. ¿Sí? Y en particular cuando faltan por sumar 6, ¿sí? Cuando falta por sumar 6, el siguiente dígito que yo puedo poner es o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, pero no puedo poner un número más grande porque me paso de lo que quería sumar. ¿Sí? Entonces, justamente a lo que me faltaba por sumar le resto el número que yo me estoy imaginando que voy a poner
Y entonces simplemente hago la llamada recursiva para calcular la cantidad de formas que hay de completar lo que falta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo porque ya lo habíamos hecho. ¿Va? ¿Cómo lo habíamos hecho? Y digamos aquí vamos a tener long long. Por cierto, si quieren conservar el código de acá, es un buen momento. ¿Va? Ahorita voy a programar la recurrencia en Paint, pero ya me voy a pasar al IDE en cuanto acabe. Pues por ejemplo aquí, ¿cómo lo podemos hacer? Long f int n. Y entonces, ¿esta función qué devuelve? Esta función devuelve la cantidad de cadenas cuyos dígitos suman n. ¿Qué? Bueno, cuyos dígitos, pero los dígitos solamente pueden ser del 1 al 9, ¿va? Y entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si me están pidiendo sumar n? ¿Cuál sería un buen caso base? ¿Sí? ¿Cuál sería un buen caso base? Por ejemplo, imagínense que a mí me piden por sumar 15 y yo decido en el primer dígito poner 9 y en el siguiente dígito poner 6. ¿Sí? ¿Cuánto me falta por sumar? Ya no me falta por sumar nada, ya acabé. ¿Sí? Y en particular esta es una cadena válida. ¿Va? Y entonces cada vez que yo encuentro una cadena válida, devuelvo 1 diciendo que pues esa cadena que finalmente terminé por armar es una solución válida del problema. ¿Ok? Y entonces el caso base de acá es, si ya no me falta nada por sumar, ¿sí? Si ya no me falta nada por sumar, toda la bola de decisiones que ocurrieron por atrás me ayudaron a cumplir la meta, ¿sí? Y entonces, esa cadenita que se forma por las decisiones que tomaron los de atrás cuenta como una solución válida, ¿sí? O dicho de otro modo, si lo que me piden es sumar nada, entonces hay una forma de no sumar nada que es la cadena vacía, ¿sí? La cadena vacía no suma nada, no tiene dígitos. Muy bien. Y ahora, ¿y qué pasa si sí me falta por sumar algo? ¿Sí? ¿Qué pasa si sí me falta por sumar algo? Entonces, lo que me están pidiendo en el problema son todas las cadenas que suman n, ¿sí? Y en particular hay un grupo de cadenas que tal vez empiecen con 1, un grupo de cadenas que tal vez empiecen con 2, otro grupo de cadenas que tal vez empiecen con 3, etc. ¿Sí? Y entonces yo lo que tengo que sumar es todas las que hay, ¿sí? Sumar las cadenas que suman n pero que empiezan con 1, más las cadenas que suman n pero que empiezan con 2, más las cadenas que suman n pero que empiezan con 3, etc, etc, etc. ¿Ok? Muy bien. Y entonces una cosa que yo puedo hacer por acá es for int i es igual a 1 y menor o igual de el más chiquito, ¿sí? De n9 más i, ¿sí? Y entonces lo que voy a tener por acá es un contador que me ayude a acumular cuántas cadenas hay pero que empiecen con 1, cuántas cadenas hay pero que empiecen con 2, cuántas cadenas hay pero que empiecen con 3. Digamos, aquí voy a cambiar i por d, ¿sí? Esta ya la habíamos hecho, ¿sí? Ahorita vuelvo a explicar esta parte, pero esta parte ya la habíamos hecho. D significa el dígito que voy a poner, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si yo decido que voy a poner un 1, entonces me faltan por sumar n-1. Si yo decido poner un 2, me falta por sumar n-2. En términos generales, si yo quiero sumar n, pero decido poner el dígito d, entonces me faltan por sumar n-c, ¿sí? Y la función recursiva me devolverá, la llamada recursiva me devolverá cuántas cadenas que suman n-c existen, ¿sí? Y yo lo que me imagino es que esas son las cadenas que suman n, pero que empiezan con d, ¿va? Y entonces lo que estoy diciendo aquí es justamente lo que les dije hace rato. Vamos a sumar las cadenas que suman n, pero que empiezan con 1. Y entonces les falta por sumar n-1. Y vamos a sumar las cadenas que empiezan con 2.
pero que entonces les falta por sumar n-2, etc, etc, etc. Esta partecita de acá, esa es una función que está en include algorithm de C++, ¿sí? Esta cosa lo que me dice, me devuelve el mínimo de los dos valores que yo le estoy pasando, y en este caso estoy diciendo es, mira, lo que pasa es que si me falta por sumar 20, ¿sí? Imagínense, me falta por sumar 20, el dígito más grande que puedo poner realmente es 9, ¿va? Pero si lo que me falta por sumar es 5, no puedo poner el dígito 9, ni el dígito 8, ni el dígito 7, ni el dígito 6. Si me falta por sumar 5, entonces el dígito más grande que puedo poner es un 5. ¿Sí? El dígito más grande que puedo poner está acotado por cuál es más chiquito, o el valor de n o el dígito 9, ¿sí? Y entonces ya con esto ya tenemos la recurrencia, ¿sí? Ya con esto ya tenemos la recurrencia. Muy bien, me voy a pasar ya el IDE, ¿ok? Ya les había pedido que copiaran esto si lo querían conservar. Entonces déjenme poner esa cosita. Y déjenme poner el include una vez por acá. Y ahora este problema es el de suma de dígitos, ¿sí? Que ya habíamos hecho también. ¿Sí? Si no me piden por sumar nada, pues esa cuenta como solución válida, ¿sí? En particular porque también la cadena vacía no suma nada y es una cadena válida. Y si sí me falta por sumar algo, entonces veo qué dígito voy a poner. Pero entonces lo que me falta por sumar es n menos ese dígito que acabo de poner. Y me piden contabilizar todas, ¿sí? Y entonces aparentemente ya está, ¿va? Y entonces, por ejemplo, nos dicen por acá que, fíjense que de hecho, si no me piden sumar nada, entonces la cadena vacía cuenta como solución. Y si me piden sumar 3, hay 4 cadenas válidas, ¿ok? Y entonces ponemos acá el... ya tenemos el 3, compilar, ejecutar. Hay 4 cadenas válidas, ¿sí? Y vamos a mandarlo. Si no nos hemos equivocado, deberíamos tener aceptado como en aquella ocasión, ¿vale? Pero una vez más, el propósito del día de hoy no es volver a ver cómo se resolvía porque ya lo sabíamos. El propósito del día de hoy es cómo le podemos bajar el tiempo, ¿sí? Y entonces ahorita ya tenemos un código que termina en 0.45, lo cual no está mal, pero aparentemente hay códigos que tienen 0.0 cosa, ¿sí? Primero, es intuitivo que haya que emplear recursión con memorización, pero sería bueno exhibir el trabajo repetido, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si queremos sumar? ¿Sí? Digamos, ¿aquí habrá trabajo repetido? Esa es una buena pregunta. No, sí va a haber trabajo repetido. Pero no va a haber trabajo repetido de inmediato, ¿sí? O sea, si yo pongo aquí una F muy grandota, por ejemplo, F de 35, bueno, igual puedes... ¿Cuál es la n más grande que nos dan? 25. Voy a poner aquí un F de 20. Pues sí, a ver qué pasa. Va a haber trabajo repetido, aunque me va a costar aquí un poquito de trabajo visualizarlo de entrada, ¿sí? Imagínense que tenemos F de 20, ¿ok? Si ponemos un 1, nos faltan por sumar 19. Si ponemos un 2, nos faltan por sumar 18, ¿sí? Si ponemos un 3, nos faltan por sumar 17. Si ponemos un 4, nos faltan por sumar 16. Si ponemos un 5, nos falta por sumar 15. Si ponemos un 6, nos faltan por sumar 14. Si ponemos un 7, nos faltan por sumar 13. Si ponemos un 8, nos faltan por sumar 12. Y si ponemos un 9, nos faltan por sumar 11. ¿Sí? Entonces, F de 20 necesito 9 llamadas recursivas para calcularse, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando checamos la de acá, ¿sí? La de acá. Entonces, por ejemplo, y digamos, déjenme aquí, le pongo así como que muchas patitas, ¿sí? Etc. Hay más patitas. F de 19. Si ponemos un 1, nos faltan por sumar 18. Si ponemos un 2, nos faltan por sumar 17. Si ponemos un 3, nos faltan por sumar 16.
¿sí? Si ponemos un 4 nos falta por sumar 15, etc. ¿Va? Y entonces noten, por ejemplo, por acá, que aquí aparece f de 18 y aquí también. Acá aparece f de 17 y aquí también. Acá aparece f de 16 y aquí también. ¿Sí? En este problema hay una cosa que yo les puedo enseñar ahorita para que sea un poquito más obvio que sí va a haber trabajo repetido. Por ejemplo, imagínense que quieren sumar 20, ¿sí? Que quieren sumar 20 y hay una cadena que ustedes empiezan a construir poniendo primero un 1 y luego poniendo un 2 y luego poniendo un 3 y luego ven lo que falta, ¿sí? Y por otra parte hay unas cadenas que dicen, no, yo ahorita voy a empezar con 2, pero luego voy a poner un 1, luego voy a poner un 3 y luego veo lo que falta, ¿sí? Y hay cadenas que dicen, pues yo voy a poner un 2 y voy a poner otro 2 y voy a poner otro 2 y luego veo lo que falta, ¿sí? Y cadenas que dicen, yo voy a poner un 3 y luego voy a poner un 1 y luego voy a poner un 2 y luego veo lo que falta, etc, etc, etc. ¿Sí? ¿Qué tienen en común todas estas cadenas que, por cierto, faltan varias? ¿Sí? ¿Qué tienen en común todas ellas? ¿Sí? Todas ellas tienen en común que entre los 3 primeros dígitos yo ya estoy sumando 6. ¿Sí? Y entonces todas ellas tienen en común que lo que falta es que falta por sumar 14. ¿Sí? Si mi objetivo era 20, falta por sumar 14. ¿Sí? Esa es simplemente una evidencia más. ¿Sí? Una evidencia más de que en la parte de la recursión donde dice, bueno, ¿y qué pasa si pongo un 1? ¿Sí? Falta por sumar 19. ¿Y qué falta si pongo ahora un 2? Falta por sumar 17. ¿Y qué falta si ahora pongo un 3? Falta por sumar 14. ¿Sí? Y hay otro universo que dice, bueno, ¿y qué pasa si yo empiezo poniendo un 3? Falta por sumar 17. Y si yo luego pongo un 1, falta por sumar 16. Y si luego yo pongo un 2, falta por sumar 14. ¿Sí? Y entonces vuelvo a caer en todos estos casos, ¿sí? En que falta por sumar 14. ¿Va? Aquí el detalle es que sin hacer recursión con memorización, ¿sí? Sin hacer recursión con memorización, eso de falta por sumar 14 se recalcula cada vez que yo lo necesite. ¿Sí? O sea, es que aquí falta por sumar 14. Y aquí también falta por sumar 14. Y aquí también falta por sumar 14. ¿Sí? Y aquí también falta por sumar 14. Y sin hacer recursión con memorización, cada una de estas tiene toda la bola de llamadas que se necesitan para resolver el caso de 14. ¿Sí? Y entonces hay muchísimo trabajo repetido. ¿Va? Yo lo que necesito es hacer el cálculo una vez, porque de eso no me salvo, pero cuando lo necesito otra vez es simplemente tomar el resultado, tomar el resultado, tomar el resultado. ¿Ok? Muy bien. Y entonces vamos a tomar esta implementación y vamos a pasarlo a recursión con memorización. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo. Dicen en este caso que el entero más grande que me pueden dar es 25. Ok. Entonces, este problema está muy simple. Vamos a poner una memoria de 25 más 1 porque quiero cubrir el 25. ¿Sí? Y vamos a poner un arreglo de booleanos que me diga calculado, también de 25 más 1, donde yo aquí estoy diciendo que no he calculado nada. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es mi recurrencia, meterla en un if. ¿Ok? Y no lo he calculado. ¿Sí? Si no lo he calculado, entonces lo calculo. ¿Sí? Pero la idea es no nada más calcularlo, sino también anotarlo. Eso quiere decir que si me dan n igual a 0, el resultado es 1, pero en lugar de devolverlo, lo anoto. ¿Sí? Y en el caso general, ¿sí? En el caso general,
el resultado es todo esto, ¿sí? Pero en lugar de devolverlo, lo anoto. Ya que finalmente anoté el resultado, ya digo que ya lo calculé, ¿sí? Y independientemente de lo que haya pasado, yo al llegar hasta allá abajo, yo ya sé que o bien ya lo tenía calculado, o bien no lo tenía calculado, pero lo acabo de calcular. Simplemente lo devuelvo. ¿Sí? Y entonces, esta cosa debe seguir jalando igual. ¿Sí? Y lo vamos a mandar. Vamos a mandarlo. Enviar. Sí. Me emocionó un poquito con el zoom. Ahí está. Y entonces ahora tenemos el codiguito que no usa recursión con memorización, que tarda 0.45, contra el codiguito que sí usa recursión con memorización, que tarda 0.02. ¿Ok? Simplemente porque me estoy ahorrando el trabajo repetido, ¿va? Repito que sin recursión con memorización, aquí lo que ocurre es que vuelvo a hacer todo el cálculo, y vuelvo a hacer todo el cálculo, y vuelvo a hacer todo el cálculo. Mientras que con recursión con memorización, tomo lo que ya había calculado de allá, tomo lo que ya había calculado, tomo lo que ya había calculado. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Si se fijan, este tema no es terriblemente complicado, pero ahorita ya vamos a ver un par de problemas que ya tienen su truco. ¿Sí? Muy bien, déjame checar, todo está bien por acá. Ok. ¿Vale? Y entonces, en general, cada vez que ustedes se metan a un problema de los que ya vimos de divide vencerás, ¿sí? Y de repente ven que su código tarda, no sé, un segundo. Y es aceptado, pero vean que hay un código que tarda 0.0 o algo y también no es aceptado. Es, con toda seguridad, al menos para estos problemas, es justamente este detalle de recursión con memorización. ¿Sí? Digamos, aquí nada más una cosa, porque este calculado igual a true se ve feo. Este calculado igual a true, igual lo pueden poner acá arribita, ¿no? O sea, aviso que ya lo calculé, pero en realidad no lo has calculado, pero ya lo vas a calcular. ¿Sí? Ahí como ustedes prefieran. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a pasar a otro problema. Ahora sí, un problema con un poquito más de chiste. ¿Sí? Que va a ser este. Ahí va. Este se parece mucho al último problema que vimos la sesión pasada, que es un problema donde se aplica recursión con memorización a lo directo. Ocurre algún fenómeno problemático que no nos va a dejar tener el problema aceptado. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver qué onda con este problema. Una vez más, si quieren conservar este código, sería buena idea que lo vayan guardando. ¿Sí? Igual está chiquito. Y también están las notas, me parece. Ha de estar en las notas este o alguna cosa similar. Muy bien. La función local. ¿Va? Entonces, este problema dice lo siguiente. Dice, la famosa función loca toma dos enteros no negativos, o sea, no se valen negativos, y se define por f de x,0 vale tanto, f de 0,a vale tanto, y f de xa vale f de x medios más, a más f de x, a medios. ¿Sí? Fíjense que este actúa como caso base, el de f de x,0. O sea, lo que significa es cuando a vale 0, entonces esto aplica. El de la derecha, que es f de 0,a, es el caso base de si x vale 0, entonces la función vale tanto. Noten que esta función no me dice qué pasa cuando los dos valen 0, porque me dan la definición cuando a vale 0, o me dan la definición cuando x vale 0, y no me da la definición cuando los dos valen 0. Pero cuando cualquiera de los dos vale 0, ¿sí? Ya sea a o x, noten que me parece que debe dar el mismo valor. ¿Sí? Si no, ahí debería haber algún problema.
O simplemente agarran el primero. Déjenme checar ahí. ¿Qué pasa cuando les dan 0 y 0? Cuando nos dan 0 y 0, da el mismo valor. ¿Sí? Porque 0 y 0 aquí me daría 0 más 1, 1. Entre 2, pero redondeado hacia abajo me da 0. Y aquí sería 2 por 0, 0. O sea, da el mismo valor cuando quieren evaluar f de 0, 0. No importa si toman la primera definición o la segunda definición. Y ya el caso general, pues es el de ello. Escribo un programa que le evalúe. Y ahora dice, entrada, dos enteros x y a, puede suponer que x y a están en el rango de 0 sin 1000. ¿Sí? Salida, un entero que es el valor de lo que vale la cosa esa. ¿Ok? Vamos a primero implementarlo así como caiga y vamos a ver qué ocurre. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, ya voy a borrar esta cosa. El problema que vamos a resolver ahorita es este de la función local. Aquí ya no necesito algoritmo, solamente necesito leer y escribir. Y vamos a borrar todo, porque vamos a empezar de cero. Y entonces tenemos la función, nos dan el entero x y el entero a. Scanf porcentaje de ampersand x y ampersand a. ¿Sí? Y voy a suponer que necesitamos long. No me queda claro, pero mejor estar del lado seguro. Y vamos a evaluar f de x, a. ¿Ok? Y entonces vamos a tener long f de int x, int a. ¿Sí? Y entonces vamos a implementar lo que dice ahí. Lo que dice es que cuando a vale 0, lo que tenemos que devolver es x más 1 entre 2, piso. Y a es igual a 0, devuelve x más 1 entre 2, piso. ¿Sí? Pero aquí, como estoy manejando entero entre entero, el piso se hace en automático. 5 entre 2, 2. Y ya. Ahora, en el caso de que x valga 0, ¿sí? Lo que nos piden devolver es 2 por a. Y en el caso general, lo que nos piden devolver es x entre 2 piso, o sea, con la división entero basta, coma a más f de x, a entre 2 piso. Entonces, return f de x entre 2, a más f de x, a entre 2. ¿Ok? Muy bien. Y por ejemplo, nos dicen acá que si vale 4 y 3, el resultado tiene que ser 19. 4 y 3, 19. Muy bien, vamos a mandarlo. Así tal cual. Uy. Enviar. Okay. Tiempo límite. 3.29 segundos. ¿Ok? Tiempo límite. Eso lo que nos da a pensar es que una vez más hay trabajo repetido, mucho trabajo repetido, y es por eso que necesitamos recursión con memorización. ¿Sí? A ver, vamos a ver si en verdad hay trabajo repetido. Entonces déjenme cerrar el de acá que no preguntaron nada, y cerrar el de acá que tampoco preguntaron. Y entonces lo que tenemos es lo de aquí. Muy bien. Y entonces, por ejemplo, vamos a ver, ¿qué pasa si me dan f de 100,100? ¿Sí? F de 100,100 no cae en ningún caso base, cae en el caso general. Y lo que nos dicen por acá es que necesito llamar a f de 50,100, ¿sí? O sea, a x la divides entre 2. Y por acá necesito llamar a f de 100,50. ¿Sí? A la divides entre 2. Muy bien. Y hasta aquí no se ve trabajo repetido. ¿Qué pasa si seguimos evaluándolo? F de 50,100 necesita a F de 25,100. ¿Sí? A X la divides entre 2. Y también necesita a F de 50,50. A la X la pasas tal cual, pero a la A la divides entre 2. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando yo checo lo del lado derecho? Resulta que esa cosa me da a la X la divides entre 2 y a la A la dejas pasar tal cual y ahí ya valió. ¿Sí? Porque, digamos, voy a terminar de poner la otra llamada. ¿Sí?
Pero aquí lo que se ve de inmediato es que ya hay trabajo repetido. ¿Sí? O sea, f de 100,100 llama a f de 50,100 y f de 50,100 llama a f de 50 veces 50. Y simultáneamente, bueno, y también f de 100,100 llama a f de 5,50 y f de 5,50 llama a f de 50 veces 50. ¿Sí? Una vez más, trabajo repetido. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Y entonces, ¿qué podemos intentar hacer? ¿Sí? Lo obvio que funciona en general, pero que en este caso no va a funcionar, ¿sí?, es hacer lo siguiente. ¿Va? Como ya vimos que hay trabajo repetido, entonces vamos a aplicar recursión con memorización. ¿Esto qué es lo que significa? Lo que significa es que la parte del cálculo la voy a meter a un if. ¿Sí? Ok. ¿En qué rango está mi x y mi a? De 0 a 100,000. ¿Sí? Eso lo que significa es, como, fíjense que aquí tengo dos parámetros. Tengo el parámetro de la x y tengo el parámetro de la a. Eso lo que significa es que en mi tabla de memoria yo necesitaría tener una dimensión para un parámetro y otra dimensión para otro parámetro. Casi siempre va a ocurrir eso. ¿Sí? En este problema va a haber una dificultad con hacer esto. Es literalmente como ya lo estoy poniendo ahorita en el IDE. Pero en términos generales, lo que ocurre cuando tienen una función que tiene más de un parámetro es que simplemente a cada parámetro le asignan una dimensión. ¿Sí? Y entonces aquí ya no tienen un arreglo, sino que tienen una matriz. ¿Va? Digamos, pueden hacer eso y pueden tener aquí también su calculado. Y entonces, como x puede estar en un rango muy feo, le ponen su dimensión, pero como a también puede estar en un rango muy feo, le ponen su dimensión. Y dicen que todo está en falso. ¿Sí? Muy bien. ¿Y ahora qué es lo que dicen? Al cálculo de la recurrencia la meten en un if. ¿Sí? El if va a ser si calculado de x a es falso. O sea, es la primera vez que me piden calcular esta x con esta a. ¿Sí? Si calculado de x, a es falso, entonces la voy a calcular. ¿Sí? Pero en lugar de simplemente devolverla, la voy a anotar. Memoria de x a. ¿Sí? Es igual a esto. Cuando x vale, porque o ya lo tenía calculado o lo acabo de calcular, pero entonces ya lo tengo calculado. ¿Sí? Hay varios comentarios. Aaron con map, esa es una solución, ahorita platicamos. Quique, aquí sí se necesitan los dos espacios por si cambia x y a. Sí se necesitan, Quique, porque fíjense que en este caso sí cambia x. O sea, sí me va cambiando el primer parámetro, pero también me va cambiando el segundo parámetro. Aquí se ve. El original era 100 y 100. ¿Sí? Y por acá tengo uno de 25 donde cambia x, y por acá tengo uno donde cambian los dos, y tengo otro donde cambian los dos, y tengo otro donde cambia. ¿Sí? Aquí sí necesitaré las dos dimensiones. Y dice Israel, mucha memoria, efectivamente mucha memoria. Lalo, no te mato por memoria, me va a matar por memoria. Pues es lo que pide el problema. Bueno, el problema no pide que me muera por memoria. ¿Sí? O sea, el problema no dice, escribe un programa que se muera por memoria, calculando tal. El problema dice, escribe un programa que calcule tal. ¿Sí? El detalle es cómo podemos evitar el detalle de la memoria. Déjame lo mando así. ¿Va? O sea, lo que estoy haciendo es diciendo, bueno, no tengo nada calculado, mi libretita es esta, mi función tiene dos parámetros, entonces voy a usar, y las dos están cambiando, entonces voy a usar uno para una dimensión para el primero, otra dimensión para el segundo, y noten que el código se ve bonito, ¿sí? Porque aquí dice calculado de x y a, porque tengo mis dos parámetros,
memoria de XA, memoria de XA, memoria de XA, calculado de XA, memoria de XA. ¿Sí? Y entonces lo voy a mandar. ¿Sí? Lo voy a mandar. Enviar. ¿Sí? Hay error de compilación por mucha memoria, tal vez. Sí, dice aquí que pedí demasiada memoria y que el propio enlazador no me dejó construir el ejecutable. ¿Sí? Esta cosa que se llama BSS es una sección del ejecutable donde están las variables inicializadas en 0. Creo que es blank state section o alguna cosa así. BSS en Object Code, no, linker. ¿Sí? Aquí está. Nada que ver. Block starting symbol. Hay una parte que se llama que tiene algo que ver con la sección en blanco. ¿Pero cómo se llamaba esa? Block starting symbol es una cosa. Bueno, sí, dice que están statically allocated variables, o sea, globales o estáticas, que fueron declaradas pero no fueron asignadas un valor. ¿Sí? De todos modos se llenan implícitamente con ceros. Por acá está. ¿Dónde estará? En algunas plataformas una parte del BSS se inicializa con 0. ¿Sí? Eso es lo que está pasando acá, que el propio enlazador, no el compilador, sino el enlazador me está diciendo que no pudo hacerlo. ¿Sí? Y lo que pasa es que pedí demasiada memoria como global. Kike, a lo mejor con el calculador decidimos si lo calcula y solo guardamos en una variable de memoria el resultado de la recursión. Nada más estamos guardando, digamos, nada más estamos guardando lo que calculamos. ¿Sí? El problema aquí es que estamos pidiendo demasiada memoria para nuestras tablas. Y el problema aquí es que no hemos analizado el comportamiento del problema para ver si en verdad es necesario tanta memoria. ¿Sí? Nos fuimos con la finta, digamos, yo a propósito me fui con la finta de que como X puede estar en el rango de desde 0 hasta 100,000, ¿sí? Entonces necesito toda esa memoria. ¿Sí? Pero eso no ocurre. Dice Alejandro, podemos hacer dos arreglos, uno donde cambie X y otro donde cambie A. El problema es que cómo vas a poder relacionar una llamada recursiva repetida con un valor fijo de X y con un valor fijo de A. ¿Sí? Eso no va a servir porque la recurrencia depende de ambos valores. ¿Sí? F de X, A, en el caso general, depende de cuánto vale X y depende de cuánto vale A. Y entonces dice Lalo, ¿por qué no decimos, en vez de tener bool, solo decimos que si hay un 0 en lugar... caray. A ver, ¿por qué no decimos que en vez de tener bool, solo decimos que si hay un 0 en el lugar decimos que no está calculado? Eso es lo que hacemos. ¿Sí? Lo que hacemos es eso. ¿Ya? Y aunque le quite esta cosa, de todos modos me va a mandar igual memoria límite. ¿Sí? El problema no es esto. El problema es esto. ¿Sí? Y este obstáculo parece así como que, bueno, ¿y cómo lo puedes evitar? Porque el rango está enorme, ¿no? Digamos, en términos generales, para una función arbitraria, sí estaríamos así fritos, ¿va? Pero lo que pasa es que no hemos analizado el comportamiento de esta función en particular. ¿Ok? Eso que dices, Lalo, no nos ayuda mucho, ¿eh? Porque esa cosa sigue siendo mucha memoria. Muchísima memoria. ¿Va? O sea, esta cosita es un pellizquito de la memoria de acá. Esta es en realidad la que consume muchísima memoria. ¿Sí? No te ahorras mucho quitando esto. Te ahorras, pero no lo suficiente como para que te lo acepte. ¿Sí? Y eso lo pueden hacer con un cálculo muy fácil. ¿Cuánto es 100,000 por 100,000 por 8? Porque cada long ocupa 8. Por 8, no por 9. ¿Sí? Y resulta que son esa cantidad, 80 gigas. ¿Sí? 80 gigabytes. Nada más por lo de aquí. 80 gigabytes y tienen 32 megas. ¿Sí? O sea, el decir que el culpable es el de aquí,
El culpable en todo caso son los dos, o incluso más 80 GB es mucho. ¿Sí? Muy bien. Además de que lo que dijo Aaron de que ya cero, me parece que son los casos base. Así que se recalculen los casos base cada vez que llego a ellos, no sería un gran problema. ¿Va? Porque de todos modos los casos base no requieren recursión, los puedes calcular así de golpe. Pero el principal problema no es eso. ¿Sí? Dice Alejandro, ¿puede ser una matriz de memoria más pequeña porque la función no hace tantas llamadas? Por ahí vas, Alejandro. ¿Sí? La pregunta es si la función en verdad va a hacer tantas llamadas. La realidad es que no. Tenemos que analizar el comportamiento de la función. ¿Sí? Noten que la función le da un supersape a X y la función le da un supersape a A. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? Lo que quiere decir es que si tienen el peor caso, que sería 100.000, 100.000, ¿sí? Noten que el siguiente caso, ¿sí? Por acá ya X ya le dieron un super sape y lo bajaron de 100.000 a 50.000. ¿Sí? Lo bajaron de 100.000 a 50.000. Y por el otro lado, al que le dieron el sape fue a A. ¿Sí? Y entonces pónganse a pensar en esta cosa. Pónganse a pensar que toda la memoria que habían apartado para los posibles valores entre 50.000 y 100.000, digamos, suponiendo que empezaron con esto. Sí, porque si empezaron con otra cosa, pues quién sabe. Pero suponiendo que empezaron con esta, toda la memoria que está entre 50.000 y 100.000, excluyendo 50.000 y 100.000, fue memoria desperdiciada porque X nunca cayó en esos valores. ¿Sí? Y noten que conforme nosotros bajamos, ¿sí? A esta cosa le siguen dando sapes al por mayor. O sea, esta cosa ya bajó a 25.000. Digamos, Y sigue horrible. A sigue horrible, pero les están dando de sapes. ¿Sí? A los dos. Muy feo. Por ahí Alejandro ya comentó una cosa que también la dijo Aaron, de un tipo de un tipo de dato de la biblioteca de C++, ¿sí? Que nos puede ayudar. Y que en teoría ustedes ya conocen, aunque no sepan C++, en teoría ustedes ya vieron una cosa equivalente en el lenguaje que les haya parecido el mejor. Bueno, excepto en C porque C no tiene esa cosa implementada, pero en Java seguramente ya la vieron. No, esta cosa que sería, esta cosa sería 100.000 todavía, y la otra cosa sería 25.000. ¿Sí? Entonces, noten cómo esa cosa le da de sapes, y eso quiere decir que en realidad a esta cosita está apartando muchísima memoria para valores que jamás van a caer. ¿Ok? Dice aquí que a lo mejor una más pequeña irla limpiando. No, Kike. ¿Sí? Hay dos formas de resolver este problema. ¿Sí? La primera por la observación que dijo su compañero Alejandro. ¿Sí? La observación es que aunque X, A puedan tener un valor muy grande, ¿sí? La recursión lo baja muy rápido. ¿Sí? Las llamadas recursivas, bueno, las parejas X, A distintas que ocurren son muy pocas. ¿Sí? ¿Qué tan pocas? Son pocas. ¿Sí? Noten que no importa a quién sea el que le estén dando el sape. ¿Sí? O sea, ¿cuántos sapes aguanta X antes de que se vuelva 1? ¿Sí? O 0. ¿Cuántos sapes aguanta? Por ejemplo, en esta cadenita que le están dando puro sape X, sape. ¿Sí? La cantidad de sapes que X va a aguantar es aproximadamente el logaritmo base 2 de 100.000. Aproximadamente. ¿Sí? Tal vez un más 1, pero aproximadamente. ¿Sí? Y la cantidad de sapes que va a aguantar A también va a ser aproximadamente el logaritmo base 2 de 100.000. ¿Sí?
Y como le pueden estar dando zapes tanto a X como a A, ¿sí? Y además se pueden ir alternando, lo que quiere decir es que en realidad, ¿sí? En realidad, la cantidad distinta de llamadas a función, o sea, con distintos X y con distintos A's, en realidad nada más van a ser como de menos de 300. ¿Sí? Cuando uno pudiera pensar que la cantidad de parejas distintas que pueden ocurrir de X y A durante la evaluación pueden ser 100.000 por 100.000, eso no es cierto. ¿Sí? Porque si en cada llamada recursiva le estás dando un zape de entre 2 a uno de los dos valores, ese valor solamente aguanta logaritmo base 2 de zapes. ¿Sí? Y el otro valor nada más aguanta logaritmo base 2 de zapes. Pero como los dos valores pueden ir cambiando, entonces lo multiplicas por el otro para saber cuántas posibilidades hay, y hay menos de 300. ¿Sí? Hay menos de 300. Exactamente, logaritmo. ¿Ah? Entonces, ¿por qué si hay menos de 300 valores distintos de X y de A? ¿Sí? ¿Qué tan pocas? Aproximadamente 300. ¿Sí? ¿Por qué nos mata en tiempo el envío de acá? ¿Sí? Porque aunque haya pocas parejas distintas de X, A, la implementación que hicimos hace muchas veces las mismas parejas, trabajo repetido. ¿Ok? Entonces, el hecho de que haya muy pocas parejas distintas no quiere decir que este código tenía que ser rápido, ¿no? Porque se le pasa haciendo las mismas parejas una y otra vez. Por eso es lento. ¿Ok? El trabajo repetido es trabajo repetido. Hay una pareja que ya habías hecho que estás volviendo a hacer. No importa que distintas haya pocas. O sea, no importa que haya poca variedad. Si te la pasas haciendo millones de veces la misma, pues te vas a tardar. ¿Sí? Y entonces, entonces ya entendimos que en realidad hay muy pocas parejas distintas X, A que pueden ocurrir durante la ejecución, y ya entendimos que esta cosa va bajando de logaritmo, bueno, de entre 2 en entre 2, que entonces rápidamente muere. Y entonces ya entendimos que la cantidad de memoria que estamos aportando aquí está muy exagerada con respecto a la que en verdad necesitamos. La pregunta es, bueno, ¿y cómo lo resolvemos? Y ya nos dimos cuenta de eso. ¿Sí? Hay dos posibilidades. ¿Sí? La posibilidad 1 es cambiar las matrices de memoria por alguna estructura de datos dinámica que nos permita insertar elementos, ¿sí? Y buscar elementos de forma eficiente. ¿Sí? Esta cosa ustedes ya la deben conocer. ¿Sí? ¿Qué estructura de datos dinámica les permite insertar y buscar de forma eficiente? ¿Sí? De hecho, ya deben conocer dos. El árbol binario de búsqueda, balanceado. ¿Sí? Pues, por ejemplo, algunos de sus compañeros como Aarón y Alejandro estaban platicando de una cosa que se llama stdmap. ¿Sí? Esa cosa está en C++. En Java habría cosas como treeset, ¿sí? O treemap. Digamos, aquí en particular nos interesa treemap en Java, ¿sí? Para los que usen Java. Y la otra estructura de datos es una tabla de dispersión. ¿Sí? Que digamos, también existe en C++ y también existe en Java, con hashmap y eso. ¿Ok? En Java la conocen como hashmap. ¿Sí? O sea, tienen hash set y también tienen hashmap. ¿Ok? Entonces, esa es una forma. ¿Va? Esa es una forma. La voy a implementar obviamente no con Java. Yo no toco Java ni por equivocación. O sea, en verdad, alguna circunstancia de la vida me tiene que obligar a tocar Java para que lo use para algo. Por placer jamás lo usaría. Pero ahorita les voy a platicar brevemente cómo lo pueden hacer con map. Aguas, el hecho de que les platique cómo hacerlo con map no significa que ya pueda suponer que van a saber hacerlo. Es simplemente para que vean que ya conocen el resultado. Y ahorita platico de la otra forma. ¿Sí? Muy bien. Y entonces, ¿cómo le puedo hacer? Digamos, tampoco voy a hacer la implementación más eficiente del mundo. Simplemente con que quede estoy satisfecho. Lo que voy a escribir se puede mejorar bastante, pero no lo voy a hacer. Con que quede ya.
¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo lo que puedo hacer aquí es una cosa así. ¿Sí? Yo puedo decir que quiero un map donde la clave de búsqueda es una pareja de enteros. O sea, la clave de búsqueda aquí me refiero con qué voy a buscar. Voy a buscar con una pareja de enteros. La pareja de enteros que va a venir de X y de A. ¿Sí? ¿Y qué es lo que voy a guardar? Imagínense que una cosa ya la había metido. ¿Qué es lo que en verdad quiero guardar? Lo que en verdad quiero guardar es un long. ¿Sí? Memoria. Entonces aquí lo que estoy relacionando es la pareja de enteros que viene de mis parámetros, ¿sí? Con lo que en verdad quiero guardar, que es el long del resultado. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo lo puedo hacer aquí? Esta pregunta de si ya lo calculé, lo puedo hacer así. If memoria.find de la pareja x, a es igual a memoria.end. O sea, memoria.end significa lo busqué todo lo que pude y no lo encontré. ¿Sí? Entonces, si lo busqué pero no lo encontré, entonces lo voy a calcular. Y entonces aquí lo que puedo hacer es memoria de x, a. ¿Sí? Digamos, aquí lo puse así, entonces aquí lo voy a poner así también. Memoria de x, a, o sea, esta es la pareja. Memoria de x, a guarda eso. En memoria de x, guarda eso. En memoria de x, guarda eso. Y como si se fijan, a esta cosa yo le puedo preguntar si ya guardé una cosa o no he guardado una cosa. Lo de calculado ya me lo puedo borrar. ¿Sí? O sea, esta es una estructura dinámica a la que yo le puedo preguntar si ya le había agregado algo o no le había agregado nada. Y entonces cuando a mí me pidan devolverlo, pues yo simplemente digo, bueno, cuando ya lo voy a devolver, yo simplemente digo, pues le devuelvo lo que ya había guardado ahí. ¿Sí? Muy bien. Sí, ya lo tengo anotado, Lalo, no te preocupes. Ya ahí está en mi libretita de cosas por hacer. Muy bien. ¿Va? Y entonces esto lo mandamos. Y si no me equivoqué en nada, va a estar bien. Aceptado 0.01. ¿Ok? Aceptado 0.01. Esa es una forma. Pero requiere saber un poquito de C++. ¿Sí? ¿Cuál es la otra forma antes de terminar? ¿Sí? Imagínense que no quieren usar nada de C++. O sea, así comparten mi odio por Java, pero ustedes ven C++ y dicen, guácala. ¿Sí? Y no lo quieren usar. Pueden hacerlo en otro lenguaje y aplicar la misma idea. ¿Sí? La otra técnica, ¿sí? La otra técnica es reemplazar el uso de x, a sobre la matriz de memoria. ¿Sí? O sea, ya no usar x, x y a sobre la matriz de memoria. ¿Sí? Reemplazar el uso, déjame aquí poner reemplazar x, a sobre la matriz, no, déjame ver cómo lo puedo escribir. Como índice sobre la matriz de memoria, ¿sí? Por el número de veces que hemos dividido a x y a a. ¿Sí? Es decir, fíjense lo que quiero hacer, ¿va? Atención aquí con esta idea. Imagínense que me piden f de 100.000. Y esos son los originales. O sea, los originales son x igual a 100.000 y a igual a 100.000. De hecho, ahí me faltó un 0, ¿no? Entonces, imagínense que los originales fueron esos. ¿Va? En lugar de yo accesar a memoria de 100.000, 100.000, ¿sí? Que sería lo que normalmente hubiera hecho, o sea, accesar a memoria de x y de a. En lugar de hacer eso, yo a lo que voy a accesar es a memoria de 0,0. Bueno, memoria de 0 corchete 0.
¿Sí? ¿Qué significa memoria de 0 corchete 0? Significa he dividido 0 veces al X original, ¿sí? Y he dividido 0 veces al Y original, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, cuando aquí yo lo que haga sean las llamadas recursivas de f de 50.000, 100.000, ¿sí? Y f de 100.000, 50.000, ¿sí? Yo de este lado voy a hacer memoria de... Bueno, a X se la dividí una vez, pero a la A sigue siendo la original. Y de este lado voy a decir, la X viene tal como venía la original, pero en este caso a la A ya la dividí una vez. ¿Sí? Es decir, en lugar de usar el valor original como índice sobre la matriz gigantesca, ahora hago una matriz más chiquita, ¿sí? Pero en lugar de usar a X y a A como índices directamente sobre la matriz, uso la cantidad de veces que he dividido a X y a A desde que me dieron los originales. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo le puedo...? Si quieren copiar esto, cópienlo, por favorita, rápido. ¿Sí? Porque quiero implementar la otra, de volado. Nos quedan 2 minutos. ¿Ok? ¿Ok? Pero define su propio operador. Entonces, por eso funciona. Enviar. Ahora sí. Digamos, aquí me tengo que esperar otra vez a que me dejen pasar. Pero es porque me faltó esta línea. ¿Sí? O sea, estoy diciendo, no está calculado. Lo calculo, lo anoto, pero nunca le aviso a nadie que lo anoté. Entonces, cuando vuelve a caer la siguiente llamada, pues sigue creyendo que no está calculado. ¿Sí? Nada más por las presas me faltó esa línea. A ver si ya me dejan. Tengo que esperar tantito. Igual me voy a esperar acá. Lo mandamos y ya está. ¿Sí? ¿Dudas? Hoy les voy a dejar tarea de recursión con memorización. ¿Sí? Pero no va a ser una tarea. No va a ser una tarea complicada. Va a ser una tarea fácil, como de los ejercicios que hicimos el día de hoy. ¿Sí? Igual y nada más. Ahí tengo que pensar un poquito en la dificultad, pero ¿sí lo copié bien o no?
Le puse doble igual. Ay, qué burro. Bueno, lo dejamos hasta ahí. Sí, le puse doble igual. O sea, lo comparé en lugar de guardarlo. Pero bueno, hoy les voy a dejar una tareita de esa cosa. ¿Sí? Pero les prometo que no va a estar complicado. Sí, ya vi, Lalo. Sí, ya vi también. Ya vi. Entonces, les voy a dejar tarea de recursión con memorización, pero les prometo que no va a estar complicado. ¿Sí? En todo caso, la siguiente tarea, la que va después de esta, de recursión con memorización, que viene del siguiente tema, esa sí va a estar complicada. Pero no tiene mucho caso que los atormente con el tema de recursión con memorización. Les comento también rápido. El tercer examen es de backtracking. Así que ya se imaginarán que el tercer examen no es una cosa que pueda ser terriblemente fácil. ¿Sí? Pero el cuarto examen sale con recursión con memorización. ¿Sí? Así que el cuarto, ni la tarea 4 ni el examen 4 van a ser muy complicados. ¿Ok? Pero bueno, muy bien, terminamos por hoy. Cuídense todos, estamos en contacto y bye.